Persona natural y persona jurídica. La persona natural no tiene mayor trascendencia en el estudio porque es el ente, el ser viviente, pues. ¿Ok? Lo que nos interesa es ver lo que es la persona jurídica. Cuando hablamos de persona jurídica, estamos hablando aquella que tiene reconocimiento por la ley. Y entonces estaríamos hablando en su momento de un ente que tiene capacidad jurídica, que tiene un reconocimiento por parte de la ley. No apunten, escuchen. Por ahora no apunten, escuchen. Al hablar de persona, ya desde el punto de vista jurídico, es aquella que tiene un reconocimiento por parte de la ley. Y podemos hablar también, en este caso, de persona física como persona moral. La persona física, hicimos referencia en un inicio a los atributos de ella, ¿se acuerdan? Escribimos que tiene nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, capacidad jurídica y tiene un patrimonio. Okay. Esa persona jurídica como ente individual tiene esos atributos. La persona jurídica creada, en este caso, son las sociedades, las asociaciones, que pueden ser del orden público o orden privado. Del orden público hablamos el Estado en sí, los municipios, ¿ok? Y desde el punto de vista privado estamos hablando de las sociedades civiles, mercantiles o que tienen un fin económico, obtener una ganancia, ¿sí? Como una sociedad anónima de capital variable, una comandita simple, en fin, todas las que tiene desde el punto de vista, desde el enfoque del derecho mercantil. Y las personas que no tienen un objeto económico, que son de asistencia social. ¿Estamos? Podemos crear nosotros una asociación para ayuda de personas que carecen de piernas, por ejemplo. Hacemos una asociación civil, no tiene ánimos de lucro, pero esa asociación está reconocida por la ley y le da tributos también. Pero no son los mismos que tienen las personas físicas. O sea, ¿no tiene cuál? Principalmente el Estado civil. Pero nombre sí lo tiene. ¿Sí? Exacto. Menos Estado civil. Ahora bien, la persona moral, en este caso, jurídicamente hablando, la persona moral se constituye por personas físicas, pero tiene un patrimonio propio, tiene atributos propios distintos a los miembros que le integran. ¿Estamos? La persona, desde el punto de vista natural, lo es desde el momento en que nace. Ipso iure no requiere una declarativa de derecho, sino ipso iure quiere decir de pleno derecho, por la simple razón de nacer, y es una persona. ¿Ok? Y no es que se le otorgue, sino ya es connatural a la persona. ¿Estamos? En cambio, en el caso de las personas morales, sí requieren de un acto para su existencia. Y ese acto se le llama protocolización. Tienen que realizar reunir una serie de requisitos para que un notario público, un fedatario público, exactamente, realice un acta constitutiva. Y en esa acta constitutiva se va a establecer nombre, se va a establecer el domicilio, se va a establecer quién tiene la representación jurídica de ellos, distinto a las personas naturales, personas físicas. Entonces, para constituir una persona moral requiere de una protocolización. Si no se realiza y no se obtienen los permisos por parte de las autoridades correspondientes, esa persona moral no nace a la vida jurídica.
aunque haya toda la intención. ¿Estamos? ¿Qué pasó? Acta constitutiva de la persona moral. Para hacer el acta constitutiva siempre tiene que figurar una persona, aunque que sea en sociedad, siempre debe de haber un titular. Un representante. Un representante de toda Siempre la sociedad. es el que va a representarlo legalmente. ¿Sí? ¿Cómo van a ejercer derechos y cómo van a cumplir obligaciones? Por medio de un representante. Recuerden que en el inicio hablamos de que el derecho es una ficción. ¿Sí? Sí. Es creado. Precisamente la persona moral, las personas morales son una ficción, son creadas. ¿Y cuál es el fin? Dependiendo del objetivo que tengan. Si es asistencia social, si es una cuestión mercantil, si tiene o no ánimo de lucro. Depende. ¿Estamos? Ahora bien, ambas, persona humana, persona natural y la persona física, tienen capacidad jurídica. Nada más que la diferencia entre una y otra es que en la persona natural, la capacidad que se puede tener por un tiempo hasta los 18 años es una capacidad de goce. Va a ser receptora, ¿sí? Va a ser receptora de derechos, pero jamás va a poder comprometerse. Y esto quiere decir que no va a poder obtener obligaciones por su minoría de edad, sino hasta que cumple los 18 años, entonces ya ejerce sus derechos y cumple obligaciones. Pero en la persona moral, desde que nace, tiene capacidad de ejercicio, pero tiene una capacidad sui generis, que se ejerce por mediación de un representante legal. ¿Sí? Ese representante legal se va a obligar en nombre de la sociedad, no se obliga a nombre propio. ¿Ok? Sin embargo, en sus relaciones con terceros, pueden, dependiendo de las circunstancias y de los contratos que se hagan, responder solidariamente como personas naturales, pueden responder solidariamente con la persona moral, dependiendo de las condiciones y dependiendo si así lo desea. De lo contrario, si la sociedad, la persona moral se compromete a algo y no lo cumple, se van en contra de la persona moral, no en contra mía. Yo soy el apoderado. Vienen y demandan a la persona moral por conducto mío, no en contra mía, ¿ok? Es en contra de la persona moral. Sí. Se van en contra de ella, no en contra mía, aunque yo sea el representante legal. Vengo a demandar a la persona moral, la abejita S.A., ¿ok? Por conducto de quien sus derechos represente, y si lo sabemos es por conducto de su apoderado, fulanito de tal. Pero el obligado es la persona moral. ¿Ok? La gran diferencia, otra gran diferencia que existe entre la persona moral y la persona física, es que los actos que realiza, acuérdense que es un acto. Un acto es una manifestación de voluntad. ¿Sí? Un acto es una manifestación de voluntad. Los actos que realizan una y otra tienen una gran diferencia. En el caso de la persona moral, el acto que realiza, ¿sí?, no es personal, es en representación de. En el caso de las personas físicas, sí van a realizar actos, pero pueden ser actos personales y también pueden ser actos personalísimos. ¿Qué diferencia hay entre un acto y un acto personalísimo?
Ambos son actos jurídicos. ¿Sí? Los actos que realiza la persona moral y los actos que realiza la persona jurídica, ambos pueden ser actos jurídicos, pero hay actos que son naturales en la persona física. ¿Ok? Esos no tienen mayor trascendencia, lo que nos interesa son los jurídicos. Los actos, en el caso de la persona física, pueden relacionar actos personales y los otros personalísimos. ¿Qué entenderían? ¿Qué me puede decir? ¿Qué entiendes entre un acto personal y un acto personalísimo? Me imagino que personal es de una sola persona y personalísimo es de que vienen más personas en un... No. ¿Quién tiene una idea? Hable, no importa que se equivoquen, es bueno que se equivoquen. Para mí personalísimo es como si fuera yo como dueña o la empresa, ¿no? No estamos hablando de la empresa, estamos hablando ahorita actos de personas físicas. Esa persona física realiza un acto. Acuérdense que el acto es un despliegue o manifestación de voluntad. Se me ¿Cuál? hace como, perdón, como algo vendedor, grave y no tanto. ¿Grave? Ajá, como algo complicado y algo más allá. ¿Alguien de casualidad trae el código civil? ¿De Julio No, Cazuela? pero lo buscamos en... Bueno, a ver quién iba a hablar. Perfecto, ahora vas tú. ¡Ay, profe! Bueno, yo tengo una idea de que el acto personal es como yo ayudo al prójimo, personalísimo es de lo que hago yo por mí, para mí. Atendiendo entonces tu explicación, ¿a quién se realiza el acto? ¿Hacia una persona o hacia mí mismo? El personalísimo Por eso, a mí mismo. a eso voy. Tú atendiendo hacia dónde hacia quién diriges el acto. ¿Hacia quién diriges el acto? Si es personal, a una persona. Y si es personalísimo, es a mí mismo. Okay. ¿Qué? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice quién sabe? Yo creo que el caso del acto personalísimo se refiere al rango de importancia de la persona. A ver, habla más fuerte. Y sé un poquito más explícito. Sí, yo creo que se refiere al valor que pudiera tener o rango que pudiera tener la persona física. El rango que pueda tener la persona. Sí, la importancia. O sea, si es un señor que vende bonobales o es el gerente de una empresa. ¿A eso te refieres? ¿El rango? Sí. No. Bueno, yo lo veo de esta manera. Personal es como algo que le hacemos a un tercero y personalísimo es algo que hacemos pero que no involucra a terceros, que no le estamos haciendo el favor a un tercero. Es algo que hacemos para nosotros mismos, no para nadie más. Es un acto que solamente realizamos como por beneficio propio. No, miren, qué bueno que echen a trabajar el cerebro, eso es muy importante. Acuérdense que dijimos que es el acto, es un despliegue de voluntad, una manifestación de esta voluntad. ¿Ok? Entonces, esa manifestación de voluntad puede ser personal. ¿Ok? Yo te decía que es personalísimo, el despliegue de personalidad. El Código Civil en los temas del testamento. ¿Sí? Cuando habla de testamento, el Código Civil dice: el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. Es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y cumple obligaciones después de su muerte.
O sea que es personalísimo, es que no va a haber Personalísimo. personalísimo. Es cuando es solamente una sola persona que puede saber Una sola lo que va persona. a pasar junto con una persona oficial. Dijo que Es que no se transmite es como un acto ¿Estás en clase? personalísimo. Sí, así dijo. ¿Estás en el salón? Te pido un favor. ¿Tienes código civil? Consíguemelo y estoy. Es que dice que es como el derecho de honor, o sea, no es trascendente. No, si trasciende, lo que está trasciende. No, pues sí, pero tienes que cumplir lo que estás de A ver, perdón. ¿Esta agua de qué es, eh? De la nevera, pero ahorita yo lo veo. ¿Cuál nevera? La que está atrás está. Es que no va a ser que mi güey ya no quiera caer. Y eso sí va a ser personalísimo. Ahorita me van a tener código. Es como si fuera que no es inherente, pero no es transmitido. Algo así, es algo que es inherente, pero ¿Qué entiende por no inherente? transmite. Dice usted inherente, ¿qué es inherente? Que no se puede alterar, vaya, se tiene que quedar como un testamento, ¿no? Que no se puede alterar. Personalísimo puede ser la vida. Pues es que es más bien como un No, porque derecho de dijo que honor. aquí era revocable, que un testamento dijo que Ajá, sí es lo que dice que es revocable. Entonces no podría Es ser. un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona de sus bienes. Es un acto por decisión propia. Pues un testamento solamente da una persona lo puede hacer, eso es personalísimo. Ajá, por eso les está No, diciendo no que personalísimo que dice también. o sea, que lo hace uno, vaya, no participa más personas, sino que nada más uno lo hace para darle la oportunidad o concederle bienes y derechos a una persona. Artículo 1228. ¿Me lo podría leer fuerte, licenciado? Artículo 1228. Testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz disponible de sus bienes Dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ok. Por ahí andaba. Ojo. El testamento es un ejemplo específico de un acto personalísimo. En el ejemplo que les voy a poner, espero que deduzcan qué es lo que queremos entender. Yo puedo hacer un testamento, ¿sí? Y conforme a lo que dice el código, dice es un acto personalísimo, revocable y libre. Ok. Yo le puedo decir al licenciado, por favor, le hablo por teléfono, digo, por favor, haz un testamento a mi nombre y le dejas a fulanito, fulanita y esto, tales propiedades y esto, y firma en mi nombre. Es un derecho irrevocable. No se puede. Irrevocable quiere decir que ya lo hiciste y ya no lo puedes quitar, por eso es irrevocable. Ahí dice Que es revocable. revocable, que lo puedes, Ahí lo dice puedes volver a cambiar. Pero ojo, ojo, insisto, yo le puedo dar un poder al licenciado para que haga un testamento a mi nombre. No. No. ¿Por qué? Son Bueno, por escrito, sí, ¿no? sí podría dárselo, pero ¿Qué dice el código? Testamento es un acto personalísimo, Hasta ahí. revocable. O sea que no puede, entonces no Que puede. nadie es personal. Nadie puede hacerlo. Una decisión. Y aunque usted le diga. Es yo.
No tiene validez. Es solamente una decisión propia. Decisiones ¿no? intransferibles. Yo no puedo hacerlo, es un acto, acuérdense que es la manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad yo no se la puedo encargar a él para que la haga en mi nombre. Es un acto personalísimo. Sin embargo, en contrario sensu, el acto personal, oye, necesito vender mi casa, te voy a dar un poder para que tú lo vendas en mi nombre. ¿Se lo puedo dar? Sí. Entonces quiere decir que los actos personales se pueden transferir a un tercero cuando así me convenga o yo desee hacerlo. Pero las consecuencias van a ser sobre mí. Y a diferencia del personalísimo, lo tengo que hacer yo directamente. No se vale que lo haga, no tiene valor. Entonces, ese despliegue de voluntad es esa manifestación de voluntad que son los actos. Cuando son actos personales, yo puedo delegar esa facultad a un tercero mediante un poder. O sea que en pocas palabras personales, transferir. Puedo Puedo transferir. transferir y el personalísimo Eso no no puede es transferir. transferible. Sí, Eso lo hago, tengo que hacerlo yo. personal. No lo puedo hacer nadie. Aparte del testamento, hay más actos personalísimos. Por ejemplo, ¿es alianza? ¿No? La patria potestad sobre mis hijos, ¿quién la ejerce? El padre y la madre. Si estamos nosotros, si no estamos nosotros, los abuelos, ya sea paternos o maternos. Pero yo no le puedo decir a la licenciada, te voy a dar un poder para que ejerzas la patria potestad de mis hijos. Ese es un derecho y una facultad que el Estado me otorga a mí y es obligatorio. Yo no puedo delegar esa orden o esa institución que se me ha dado, que es la patria potestad, yo no la puedo delegar con nadie. La tengo que ejercer siempre, es personalísimo. Pero, si en un momento determinado yo quiero darle en usufructo o quiero dar en comodato, el comodato es un préstamo de un inmueble, si yo quiero dar un mueble, quiero dar en comodato mi coche a la licenciada y no estoy, le puedo dar un poder a ella para que revise el contrato y le dé mi coche. ¿Sí? Eso sí acepta representación personal. Es personal, son actos personales. Es como cuando va uno a sacar un documento en catastro. No puede ir el titular de la propiedad, pero necesitan alguna identificación. Ahí buscan Un poder, una carta podría. Así es, Son para actos que puedan- personales que aceptan la representación. Yo puedo delegar mis obligaciones o otorgarle poder a alguien para que ejerza derechos. ¿Sí está claro? Sí. Maestro, perdón, tocando el tema de SARI, pero luego no aceptan. Bueno, esa es otra cuestión. Desde el punto de vista, eso es administrativo. Jurídicamente, que es la parte que nos interesa, nosotros encontramos en oficinas de gobierno gente con mente obtusa, muy cerrada. Y a pesar de que le digas es esto, no lo hacen. O sea, casi estás hablando como un primate, ¿no? Entonces, no va a razonar. Entonces, cuestiones de derecho, menos. ¿Sí? Entonces, los personales aceptan representación. Los personalísimos no se pueden delegar a un tercero. Maestro, ¿lo podemos entender como personalismo, acto o decisiones intransferibles? Que deben, exacto, intransferibles, no deben ejercerse por la misma persona, no acepta representación legal ni nada. Y el personal, acto transferible, decisiones. ¿Puede No, ser quítale decisiones? de actos que pueden ser realizados por un tercero mediante un poder. Así sencillo, sin mayor problema. Acto mediante un poder. La vida Si así le entiendes,
La vida, realmente en esencia lo es. sí, perdón, la vida puede ser algo No, personalísimo. no. Oye, yo no voy a vivir tu vida, compadre. No, porque bueno, ni. En el caso, por ejemplo, bueno, en México no hay eso de que sentencien a alguien a pena de muerte. Sí, Pero, tampoco espérame, no, pero, por ti. perdón. No tiene cabida en esto que estamos hablando. Ah, Porque no, pero- no tiene nada que ver Es que con aquí eso. la había leído Un que ejemplo, mencionaba. Un ejemplo, una Eso, ¿quién más? Una herencia o una lectura de algo, le explico. Cuando yo era muy pequeña, en la RAM había que aperturar una bóveda para saber quién quedaba ahí y tuvieron que esperar desde los 6 hasta el 2018 para la apertura porque ni siquiera mi mamá podía fungir como mi representante. Y ahí, por ejemplo, el Registro Agrario Nacional dijo que no, hasta que yo tuviera carácter jurídico, hasta los 18 años, para presentarme con mi credencial de elector y abrir Eso sería personalísimo, Sí. porque es algo que no es... No, la ley agraria no acepta representación. No obstante que tu madre te represente legalmente hablando, pero no es el ejercicio de la patria potestad. ¿Ok? Hay cosas que se pueden, hay cosas que no. La normatividad, o sea, la ley lo va diciendo. Disculpe, maestro. Sí. Entonces, en algún texto podemos, ¿cómo se dice?, diferenciar estas denominaciones de acto personal y acto personalísimo mediante el texto. O sea, me refiero tal estípulo, digamos. Tú dices ejemplos. Sí, digamos un texto que te especifica, bueno, tú puedes, o te dice el texto, tú no puedes trasladar lo que es esto no puede ser transferible. Ah, bueno, entonces lo vas a asociar con que es personalísimo en el texto. O sea, simplemente tienes que saber interpretar las palabras o los textos. O sea, Personal, aquí otra cosa que es más. transferible, ¿no? Lo importante de esto, que es lo que te va a dar a ti la posibilidad, de ahí viene la interpretación, ¿sí? Lo que te va a dar a ti la posibilidad de entender una cosa o no, es que sepas que es un acto, primero, que es una manifestación de voluntad, ¿sí? Y esa manifestación de voluntad la ejercen únicamente los que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o sea, los mayores de edad. Ese acto de voluntad lo puedes realizar por ti mismo o por una tercera persona, y entonces estamos hablando de actos personales. Pero cuando tienes que hacerlo directamente tú, entonces se le llaman actos personalísimos. Y a veces no te va a decir como tal esas palabras, pues tienes que saber interpretar el texto. Sí, por ejemplo, en el caso de la patria potestad no te dice el único que puede ejercer la patria potestad, no. La exégesis del artículo, exégesis quiere decir interpretación, del artículo o de los artículos te lleva a la conclusión esa. Sabemos qué es la patria potestad, sabemos quiénes ejercen la patria potestad, sabemos que contiene la patria potestad, encierra derechos y obligaciones, ¿ok? Pero no te dice, los únicos que la ejercen son el papá y la mamá, un texto que te lo diga como tal, no. Es el entendimiento el entendimiento jurídico e interpretación del artículo. Hay que saber, es por eso que es muy importante saber las definiciones y saber tomar lo que es Más que nada la interpretación. Sí, miren, y hay otra cuestión de un tema que brevemente lo vamos a ver para completar todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la interpretación de la ley, ¿ok? La exégesis de la ley. Nosotros, a final de cuentas, como abogados nos convertimos en exégetas, ¿sí? Un exégeta es el que interpreta la ley. ¿Estamos? ¿Cómo se llama? Exégesis es interpretación de la ley. Por tanto, nosotros somos exégetas. No, te quedaste muy atrás, licenciada.
Entonces, en exégesis, que es la interpretación, viene, por ejemplo, un ejemplo, pues. La Constitución política dice: a ninguna ley se le puede dar, será aplicada retroactivamente. ¿Sí? Esto es, la ley no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Eso nos dice la Constitución. O sea, la ley se va, cuando nace, no se aplica retroactivamente, ya para todos. No, es a partir de este momento. Pero lo dice así: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pero nada más lo dice esto. ¿Cuál es la exégesis? Dijo ahí eso, en perjuicio de persona alguna. ¿Y en beneficio? Y ahí la interpretación. No se puede dar retroactivamente en perjuicio. Ah, entonces, de manera retroactiva, en beneficio, sí. Y va el ejemplo: si a fulano de tal lo condenan por posesión de droga, ¿sí? Digamos, tantos 5 gramos de droga, dice la ley que pase, el que sobrepase los 5 gramos, 6 gramos ya, se lo aplica, va para adentro, no acepta fianza. Lo estoy hablando hipotéticamente, ¿ok? No acepta fianza, porque si lo dice la ley. Nos encuentran a alguien con 6 gramos o 5 gramos y medio, ya te pasaste, la ley permite 5 gramos. ¿Y cuánto es la penalidad? No, pues la penalidad van a ser 10 años. Y ya me condenan a los 10 años. Llevo 1, 2, 3 años y surge una ley que dice, una reforma que dice, bueno, ya no van a ser 5 gramos, se toleran 10 gramos. ¡Ey! Aplícamelo a mí. Porque si se está tolerando y no va a la cárcel a quien agarren con 10 gramos, a mí me agarraron con 5 y medio. Entonces aplícame la ley a mí y voy para afuera. Es una interpretación. No dice exactamente si es en beneficio, sí, no. Es por exclusión y exégesis. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Comprendiste, Michelle? Sí, Ok. ¿Qué otra traducción hacer por ahí? ¿Nadie? La aplicación de la ley en cuanto al tiempo y en el espacio. Eso de la retroactividad de la ley es en cuanto al tiempo. A partir del momento en que surge en adelante, incluso las leyes, cuando son publicadas, cuando ya son sancionadas y publicadas por el Ejecutivo. Porque ya vimos, ya saben ustedes, que comentamos cuál es el proceso de creación de la ley. ¿Sí? Los 6 pasos, ¿ok? Entonces ya cuando lo viene promulgando el Ejecutivo, dice, esta ley iniciará su vigencia a partir de, y normalmente eso viene en los llamados artículos transitorios. ¿Tienen la Constitución política a la mano alguien? Como ejemplo, hasta el final dice artículos transitorios. 19 artículos transitorios. Artículos transitorios. ¿Qué dice? Primero, El primero. Es que son varios. De hecho, vienen por artículo 1. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República, pero con excepción
aplicación de las disposiciones relativas a las elecciones de los supremos poderes federales y de los estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el 1 de mayo de 1917, Ahí está. en cuya fecha deberá instalarse solemnemente al Congreso Constitucional. Pero antes dice, pero no. No comenzará a regir sino desde el 1 de mayo de 1917. O sea que si salió en 1910 y ya la habían hecho, o sea, Promulgado. Iba a empezar hasta esa fecha. Hasta esa fecha. ¿Ok? Entonces, esta es la aplicación de la ley en cuanto al tiempo. Cada norma, o más bien cada legislación, cada ley, cada código, nos dice a partir de cuándo, y normalmente viene en los artículos transitorios al final que dicen, generalmente dice, esta ley iniciará su vigencia a partir de tal fecha. Entonces, ahí en ello nos estamos refiriendo a la vigencia de la ley en cuanto al tiempo. ¿Ok? Y excepcionalmente se dará ese tiempo de manera retroactiva. ¿Ok? Cuando hay reformas. Ojo, una ley puede ser una ley puede ser abrogada o derogada. ¿Cuál es la diferencia entre abrogación y derogación? Abrogada es que ya está fuera. Quitado con él. Derrogar sería que ya está fuera de, no, que ya no se. ¿Cuál es esa? Derrogada. Derrogada. Derogada. Ah, Derogada. derrogada. ¿Y abrogada? La suspenden. Derrogada. Suspendida o quitada. Y Bueno. abrogada algo, bueno. Ojo, para que sepan inmediatamente que el distingo entre una y otra, nada más por la simple palabra. La palabra derogar y abrogar, ¿cuál suena más fuerte? Fonéticamente hablando. Abrogar. Suena más fuerte que derogar. Bueno, que eso le dé la idea que abrogar es una circunstancia de mayor trascendencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Abrogar es quitar efectos jurídicos a una ley de manera definitiva por el surgimiento de otra ley. O sea, viene y la desplaza. Abrogar. ¿Ok? No Como puede por quitar, ejemplo, no puede quitar y dejar ese hueco. Tiene que poner. lo quita y hay otro. Por ejemplo, ahorita me comentó Luisa con la exposición que hicieron, alguien habló un grupo habló de la ley de concurso mercantil. Bueno, la ley de concurso mercantil abrogó una ley anterior. Esa se llamaba Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. RUM. La abrogó, le quitó efectos jurídicos de manera total y definitiva. ¿Sí? Abrogar es quitar efectos jurídicos en forma total y definitiva por el surgimiento de otra ley. Eso es lo que hizo la ley del concurso mercantil. Habla de cuestiones de deudas de la empresa y todo, y de acreedores, todo, bueno, sí, pero ya no hay quiebra. Entonces, abrogan, le quitan efectos, quitar efectos jurídicos en forma total a una ley por el surgimiento de otra. ¿Ok? Y a diferencia de ello, la derogación nada más quita efectos parciales a la ley. Eso es, hay reformas a diferentes artículos y todo, los deroga. Punto. Pero sigue subsistiendo la ley. Esa misma, pero se va modificando. Esa ley misma le agregaron o le quitaron, pero sigue siendo la misma. Derogar. Abrogar es quitar efectos jurídicos en forma total y definitiva por el surgimiento de otra ley.
¿Mandé? Son las famosas reformas. La reforma, el Código Civil ha recibido un montón de reformas y sigue siendo el mismo código publicado en 1931. O sea que está siendo derogada. Está siendo derogada. ¿Sí? Está siendo derogada. Sin embargo, por ejemplo, el Código Procesal Civil, abrogar es quitar efectos jurídicos en forma total de una ley por el surgimiento de otra. Quitar efectos jurídicos en forma total a una ley por el surgimiento de otra. Y derogar es quitar efectos jurídicos parciales, pero subsiste la ley. ¿Ok? Por las reformas que se dan. ¿Qué iba a decir? Estaba hablando del Código Civil. El Código Procesal Civil va a tener vigencia hasta mayo del 2027. Nuestro código. Mayo o abril, escuché. Abril. Nuestro Código Procesal Civil, como los códigos procesales de la mayoría de los estados, van a quedar abrogados. ¿Por qué? Porque surge uno nuevo, que es el Código Nacional. O sea que ya todos van a De tener el mismo procedimiento. código. Código procesal. O sea, la manera de proceder entre los juzgados, ya puede usted litigar aquí o en Oaxaca o en Baja California, porque va a ser igualito. El mismo procedimiento se va a llamar. Y los que actualmente los que tenemos van a quedar abrogados por uno nuevo. Le quita efectos jurídicos en forma total. ¿Sí está claro? ¡Una hermana! No hace nada. Hombre. Todavía fue una rata, pobre animal. No lo vayan a matar, ¿eh? Maestro, De todo esto se A ver, abre la puerta porque le ve luz. Es para hacer lo que se va. Yo pensé que era una rata. yo creí que le estaba dando algo. Tal que dije. Agua que son bien enojonas, ¿eh? No te vayas a morder porque sí muerde. De la cola. No, pero luego no. ¿Cómo se lee? Lo tiene que agarrar de aquí del pecho y o sea, sí, para que no. Si no, Bueno, si no, déjame, yo la agarro. hazle visión para que salga. Mira, échale esto encima para que te... Sí, que la agarres ahí. A ver, la agarro yo. Ahí tiene varias. Nada más no la debes pasar para acá. Ay, cuidado. Ahora sí, ven, porque- Ah, ya se cayó afuera. Pues sí. Por la Le vuelven a hacer. Pues te estoy diciendo, la Es voy un a mecanismo agarrar de yo. defensa. Y no quiere. Maestro, tengo una duda, sin afanes políticos ni de defender a nadie, solo me surgió la duda porque usted menciona que la ley no puede ser retroactiva. En beneficio, Sí, en beneficio sí, pero no para perjudicar. no en perjuicio, sí. Entonces, tengo una duda con los expresidentes, que este año, o el pasado, se aprobó que ya no iba a haber pensiones. Es solo por conocimiento, no es para disputa política. ¿Se aplicó a los expresidentes o se va a aplicar a los futuros presidentes? Se aplicó a los expresidentes, pero ahí son las instituciones oficiales. ¿Ahí hay ese qué? Es otra circunstancia. Ah, Es ok, que era una decisión del Ejecutivo ok. darles pensión, la ley no lo contemplaba. Ah, no lo contemplaba. Ok, esa era mi duda. Sí, con decisiones políticas que se beneficiaban los Que que llevaban hicieron el ellos poder. después de no estaba en la Constitución. Hicieron ellos, pero no consta en un ordenamiento jurídico. Son decisiones políticas que todo el mundo aprobó, o sea, lo Claro, consentían porque les claro. beneficiaba, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, viene este señor y se las quita, y obviamente, pues, con el delito del cero, lo cual me Solo parece fue bien. uno, que fue Vicente Fox. Es que yo en mi duda de existencia le ¿Fue uno qué? el que apeló y el que
fue una decisión política. Por eso es que ya no, por eso que se lo quitaron. Ok, esa era mi pregunta. Ok. ¿Está entendido todo lo que vimos? ¿Está claro, no? Sí. Ok. ¿Qué horas son? 3:33. 3:35. ¿A qué horas termina la clase? 3, 4, no, a los 4. 4. Ok. ¿Preguntas? No, está bien, quiero preguntar.